La oración de Ana. Esta historia, hermanos, pudiéramos resaltar tantos versículos. Sin embargo, me atrevo a asegurar que hay dos versículos que son los más importantes a resaltar en la oración de Ana. Esta historia nos muestra, hermanos, que Elcana tenía dos mujeres. Este individuo tenía una mujer con el nombre de Ana y el nombre de la otra mujer era Penina. La Biblia nos muestra, hermanos, que Penina tenía hijos de Elcana, y vaya qué nombres, ¿verdad? Pero esta persona tenía hijos, y Ana, de quien estudiaremos esta noche, tenía un gran problema. Faltaba algo en su vida que tanto anhelaba. Ana tenía un deseo tan grande que al no tenerlo vivía con un gran desánimo. Ana vivía frustrada porque no podía tener hijos. Eso que no podía tener terriblemente la desanimaba. Y quisiera preguntarte en esta noche, hermano, ¿de dónde proviene tu desánimo? Que pudieras sentirte como Ana en esta noche. ¿Qué es lo que anhelas, sin embargo no lo tienes? Yo quisiera recordarte, hermano, que es muy peligroso poner todo nuestro enfoque, toda nuestra anhelo en algo que está fuera de nosotros, hermano. El anhelo de Ana, más que cualquier otra cosa, era tener un hijo. Y la Biblia dice que Dios no le había concedido tener hijo. Tenemos que tener cuidado cuando vivimos en desánimo por una frustración de algo que no podemos tener, que está ajeno a nosotros. ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque cuando nuestro enfoque está en tener algo que no tenemos, vamos a desvalorar lo que sí tenemos. Versículo 5, hermanos, dice la Escritura: pero a Ana, hablando de su esposo, le daba una parte escogida, porque, ¿qué dice ahí, hermanos? No hay duda alguna que Elcana, su esposo, amaba a Ana. No hay duda al respecto, que la amaba. Sin embargo, dice la Biblia, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. La frustración de Ana venía por no tener este hijo, y quiero que escuches, hermano, no valoraba lo que tenía, porque todo su enfoque estaba en lo que no tenía. ¿Cuántas veces tú y yo somos igual que Ana, hermano? Se nos olvida todas las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor, porque todo nuestro enfoque está en lo que no tenemos, en vez de agradecerle a Dios por lo que sí tenemos, hermano. Ana no le importaba que tuviera Elcana. No le importaba en este caso lo que sí tenía, porque todo su enfoque está en lo que no tenía. ¿Cuántas veces somos iguales, hermano? Y se te olvida lo bueno que Dios ha sido contigo, porque no te enfocas en lo que Dios sí te ha dado, que entre comillas es mucho, amén, hermanos. Para añadir su dolor, versículo siguiente, versículo 6, no solo no tenía hijos, sino que su rival la irritaba. Añadiendo a su congoja, no podía tener hijos, y llega Penina, la irritaba, la enojaba, la entristecía, y le echaba en cara: mira, yo sí tengo hijos y tú no. Y como hay personas, ¿verdad?, su don es ser don de tropiezo, hermano. Y esta era Penina, hermanos, y la irritaba. Sin embargo, hermanos, aunque una persona trate de irritarte, solo tú permites que esa persona te pueda irritar. ¿Sabes que no fue culpa de Penina? Fue culpa de Ana, porque su enfoque estaba donde no tenía que estar. Ella podía valorar lo que sí tenía y no lo que no tenía. Y muchas veces por eso, hermanos, cuando hay dificultades, cuando esas dificultades realmente nos irritan y realmente nos enojan y realmente nos sumen en la tristeza, es porque no nos damos cuenta de todas las bendiciones que sí tenemos.
Ahora, ¿te imaginas cómo era la vida de Ana en este versículo? Con su frustración de no tener hijos, y quien sí los tenía se los restregaba en su rostro. Mira, a mí Dios sí me bendijo, yo sí tengo hijos y tú no. Incluso la Biblia usa la palabra rival. Versículo siguiente, fue tanto su dolor. Dice la Biblia que cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así. Por lo cual Ana, ¿qué hacía, hermanos? Fue tanto su dolor que solo se enfrascó en eso que tanto anhelaba, que no tenía. Fue tanta su tristeza, su lamento, y añadido a eso la irritación de Penina, que ni siquiera comía. Porque lo único que le importaba en la vida era tener un hijo. Ahora, creo que a nosotros nos pasa al revés, comemos el doble, ¿verdad, hermanos? Cuando nos irritamos. Yo sé que sabemos el final de la historia, hermanos. Pero ¿cuántas veces nuestro mundo se cierra en una cosa? Y por lo general son cosas que están fuera de nuestras manos. Porque si estuvieras en nuestras manos ya lo hubieras hecho, hermano. Pero muchas veces todas nuestras desesperaciones, toda nuestra irritación y toda nuestra tristeza está por cosas ajenas a nosotros y porque no pensamos lo que sí tenemos. Muchas veces yo he dicho esto y lo repito, que lo aprendí de mi maestro del Instituto Bíblico allá en Kentucky. Y él siempre decía, hermano, nos recordaba, pon tu vida en 10 puntos. Te aseguro que en 8 estás bien. Y te aseguro que estás mal en 2. Y muchas veces, hermanos, nos flagelamos por los 2 en vez de estar agradecidos por los 8. Ponlo en el escenario que quieras. Imagínate un jugador de fútbol que de cada 10 tiros mete 8. ¿No sería un buen jugador? Si nuestra vida está en 10 puntos, te aseguro que estás bien en 8. Y también te aseguro que estás mal en 2. Y te aseguro por alguna extraña razón que tu enfoque está en los 2 en vez de los 8. Y se te olvida que Dios ha sido más que bueno, hermanos. Versículo siguiente, hermanos, versículo 8. Ella empieza a decir cómo se siente. Elcana, su marido, le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Te imaginas cómo estaba su semblante? Triste, hermanos. No quería que nadie le hablara, ni siquiera quería comer. Y le hace una pregunta a su esposo: ¿por qué está afligido tu corazón? Y qué tristeza, hermano, cuando un creyente vive con el corazón afligido. Después, creo yo, hace una muy mala pregunta. Le dice a su marido: pues ¿qué no te soy yo mejor que 10 hijos? No hay respuesta. Yo creo que si hubiera dado una respuesta le hubiera dicho no. Porque su enfoque estaba en el hijo. ¿Cuántas veces nuestro enfoque está donde no tiene que estar, hermano? Y ahí es cuando le abrimos la puerta a tanto desánimo. Tal vez tu congoja en esta noche no es la falta de un hijo, pero ¿cuál es tu aflicción? ¿Qué es aquello que te hace decaer? Aquello que anhelas absolutamente, pero está fuera de tus fuerzas, que incluso llegas a no valorar lo que Dios sí te ha dado. Ana vivía en amargura. Ana vivía en una profunda tristeza. Y si usamos una palabra bíblica, vivía con una aflicción de corazón. Probablemente, hermano, no sé si alcances a ver el semblante en los textos que hemos leído, pero era una mujer desdichada. Era una mujer triste, desventurada. Probablemente amargada. Tal vez alguien se le acercaba: ni te me acerques, no quiero hablar con nadie. Después de vivir en amargura, en una profunda tristeza, aguantando a Penina. Ahora, la Biblia no nos especifica cuántos años vivió de esta manera. La Biblia nos dice que fue un día. Ahora, yo creo que fueron años. La Biblia no especifica el tiempo. Pero si su rival le irritaba con un hijo y otro hijo, estamos hablando de un lapso de años. ¿Y cuántos cristianos viven con una profunda tristeza, hermano? Por años. ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestros propios problemas? Y lo más triste, hermano, es que tú y yo sabemos que Dios tiene poder. Tú y yo sabemos que Dios responde a la oración, pero muchas veces es tal nuestra tristeza que ni siquiera oramos.
En este pasaje no hay oración hasta en este momento, hermanos. Y muchas veces no hay gracia ni cambios en nuestra vida y hacemos monótonamente, vamos a la iglesia, esto y lo otro, pero realmente, hermano, tú no le entregas todo tu corazón a Dios ni le buscas con todo tu corazón ahí en la casa. Después de muchos años de lamento y de profunda tristeza, tuvo la buena idea, hermanos, versículo 10. Dice la escritura, y ella con, ¿y qué palabra dice ahí, hermanos? Ahora, esta mujer estaba amargada, ¿sí o no? No hay duda. Pero incluso con la amargura que ella cargaba, dice la Biblia, oró a Jehová. ¿Sabes que hay cristianos, no, que viven en una profunda amargura y nunca se quita porque realmente no oramos, ¿no? No le entregamos toda esa carga o toda esa congoja que tiene nuestro corazón y la seguimos cargando vez tras vez y usamos palabras que escuchamos allá afuera, el tiempo sana todo. No, hermano, el tiempo amarga más las cosas si no las tratas bien. El tiempo es el mejor doctor, Dios es el mejor doctor, mi hermano. Andas con filosofías huecas y por eso pasa el tiempo, nos seguimos iguales. Ana cargaba con lo mismo, hermano, y su actitud era la misma. Hasta que en medio de su amargura, y hermanos, me encanta la honestidad de la Biblia. Porque pocos cristianos podrían decir, pues yo hoy ando bien amargado. Hay 2, 3 que sí son bien honestos, ¿verdad? A veces hasta me lo han dicho. No, pastor, yo ando bien amargado. Digo, bueno, al menos es honesto el hermano, ¿verdad? Pues vamos a orar para que no ande tan amargado. Pero por lo general tendemos a esconder esas cosas, ¿no? No, ¿cómo estás? Bien. Cuando a veces no estamos bien. Pero me encanta la honestidad de la Biblia, que no nos muestra, hermanos, cuadros perfectos. No, nos muestra la vulnerabilidad del hombre. Nos muestra cómo estas personas de las cuales predicamos eran de carne y hueso, que tenían un mal día, hermano. Esta mujer estaba amargada, pero en su amargura fue al lugar adecuado, hermanos. Ella con amargura de alma, y fíjense la respuesta, hermano, para poder lidiar nuestro desánimo, todo eso que sentimos que tenía Ana, y oró a Jehová. Yo no conozco tu problema ni tu desánimo, pero sí conozco a alguien que nos puede ayudar y nos puede sanar, hermanos. Y el primer versículo de suma importancia de este pasaje está a continuación, versículo 11. Incluso creo que es el más importante de este capítulo. Nos dice la escritura, e hizo, ¿qué palabra dice ahí? ¿Qué significa voto, hermanos? Promesa. Hizo una promesa a Dios. Hermano, su oración no solo fue, dame un hijo. ¿Has examinado tus oraciones últimamente, hermano? Señor, dame un mejor trabajo. Señor, suple mis necesidades. Señor. Y la mayoría de nuestras peticiones giran a nuestro alrededor, hermano. Estudia la oración de Ana. No dice lloró a Jehová, dice hizo un voto a Jehová. Le hizo una promesa a Jehová. Era una oración muy distinta, ya no pedía. Pero en esta ocasión, hermanos, si por alguna razón se quedó plasmada su oración y su promesa por la eternidad. Porque vendrían décadas adelante y nos iba a dejar una gran enseñanza en nuestra vida. ¿Cuál fue su voto? ¿Cuál fue su promesa? Fíjense su oración. Hizo una promesa a Dios diciendo Jehová de los ejércitos, y cómo tenía un concepto tan grande de Dios. Y cuando ores no digas Diosito ayúdame, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. En tu oración sé honesto. Tú sabes cómo ando, Señor, sabes que estoy desanimado, sabes que estoy en aflicción. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí.
y no te olvidas de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Ahí está la petición, lo que más anhelaba era su hijo. Aquí viene la promesa. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No solo le pidió un hijo, le dijo, si me das un hijo, te prometo que te lo regreso a ti. Nuestras oraciones están llenas de nosotros. Dame a mí, bendíceme a mí, mí. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has orado? Señor, necesito esto. Y te lo entrego. Amén, hermanos. Nuestras oraciones solamente giran a nuestro alrededor. Quisiera preguntarte, y sé honesto con tu espíritu, ¿tus oraciones tienen algo que ver con Dios y su obra? ¿O solo con nosotros? Le externó su petición, dame un hijo, pero te prometo que si me lo das, te lo entrego. ¿Qué ejemplo de oración, hermanos? Nuestras oraciones son tan egoístas que no tienen nada que ver con Dios ni con su obra. Yo quisiera hacerte una pregunta en esta noche, hermano. Si Dios respondiera a alguna de tus peticiones más grandes, ¿alguna de ellas tendrían que ver con el reino de Dios? ¿Alguna vez esa petición la has cambiado por voto a Dios? Y tienen que ver la respuesta con algo para Él mismo, para Dios. Dame un hijo, Señor, y te prometo que es tuyo. Y entre comillas, tus hijos son de Dios. Tú simplemente los encaminas, pero son de Dios. Y sé preguntarte, hermano, ¿qué harías si Dios llama a uno de tus hijos? Ha pasado aquí en la iglesia, y gloria a Dios que Dios ha llamado unos cuantos de la iglesia, amén. Y Dios va a seguir llamando personas a su obra. Y tú tienes que decirle, Señor, estos hijos son tuyos. Aquí están. Versículo 2, hermanos, fíjense la oración tan genuina de su corazón. Mientras ella oraba, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Largamente. La Biblia no explica cuánto es largamente, pero sí puedo asegurarte que no son 5 minutos, hermano. Y muchas veces esas son nuestras oraciones. Señor, gracias por este día. Lo encomiendo en tus manos. Bendíceme y ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Esa es nuestra vida de oración, hermanos. Mientras ella oraba largamente. Tenemos que tener un avivamiento por volver a orar, hermanos. ¿Sabes cuál es el servicio que el cristiano le da menos importancia? Adivinen cuál, hermanos. Ustedes mismos lo respondieron, ¿no? ¿Cómo quieres el del miércoles? El de la oración. Tenemos que volver a comprender la importancia. ¿Por qué elegimos ahorita a nuestro hermano Gastón que nos guíe en oración, hermanos? Porque creemos que Dios contesta la oración. No por la oración no vamos a trabajar y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. Claro que vamos a trabajar, pero sabemos que es Dios quien va a bendecir, hermano. No se ora por rellenar el programa de la iglesia. Se ora porque anhelamos la bendición de Dios, hermano. Y eso se pide a través de la oración. A nuestra carne no le gusta orar. Me atrevo a decir que es más fácil leer la Biblia que orar. Es más fácil congregarse que orar. Incluso creo que es más fácil ir a levantar un ladrillo, hermanos, que orar. Porque a nuestra carne le gusta hacer algo y cuando tú oras no haces nada. Pero cuando tú no haces nada es cuando Dios hace la obra, hermanos. Orar, orar. Jesús les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo más tremendo de la oración es que no eres tú quien lo hace, sino que Dios es quien hace la obra. Miren la intensidad de la oración, versículo 13. Dice la Biblia, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios. Y qué bendición que Dios escuche esas oraciones que no son audibles, pero con el corazón le hablamos a Dios.
Solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y las personas alrededor la vieron de lejos y la tacharon de estar ebria. Versículo 14, entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le responde en el verso 15, Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso describe nuestra última oración, hermano. ¿Verdad que oramos tan superficial? ¿Sabes que la Biblia dice ahí en Santiago 5 que Elías era un hombre conforme a nuestras concupiscencias, pero oró, y luego dice fervientemente? ¿Por qué no la Biblia solo dice oró? Porque muchas veces oramos por orar, hermano. Oramos porque tenemos que orar, pero realmente derramar nuestra alma delante de Dios, eso es otra cosa, hermano. He derramado mi alma delante de Jehová. Elí le dice en el verso 17, pues Dios te otorgue tu petición. ¿Cómo necesitamos en la iglesia y en tu hogar? Se necesitan más cristianos de oración, hermanos. Piensa en esto y reflexiónalo por un segundo. Creo que pasamos más tiempo hablando mal de otros que hablando con Dios. Te lo voy a repetir para que entre un poquito más. Pasamos más tiempo hablando mal de otros que hablando con Dios. ¿No crees que estamos mal, hermano? Ahora, hasta este momento, Dios no había contestado su petición. Su petición fue muy clara: Señor, dame un hijo, y si me lo das, te prometo que te lo entrego. Pero hasta este momento Dios no había contestado su petición. Pero miren la actitud de esta mujer, cómo cambió cuando derramó su alma delante de Dios. Versículo siguiente, versículo 18. ¿Cuánto nos cambia la oración? Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Cambió el semblante y la actitud de Ana? Sí. ¿Por qué razón cambió? Porque oró. Si queremos que cambie nuestra actitud, hermano, nuestra tristeza, tenemos que aprender a abrirle nuestro corazón a Dios en oración. Señor, ayúdame. Y muchas veces lo único que realmente necesitas, hermano, es irte a un lugar por allá tú solo y abrirle tu corazón a Dios. Señor, estoy mal en esto. Y hermano, incluso si andas amargado, y Señor, y aparte no amargado, hasta enojado. Ahora, hermano, no vas a sorprender a Dios, no es que Dios no lo sepa, hermano. Dios es omnisciente. Pero estás buscando ayuda, hermano. Y muchas veces solamente tienes que apartarte, hermano, y descargarte con Dios. Qué bendición que Dios sí nos entiende, hermano. Hay veces que personas por educación te dicen: entiendo por lo que estás pasando. Muchas veces simplemente es un tema de educación, porque realmente no entienden, hermano. Pero hay uno que siempre entiende, hermanos. Y hay uno que nunca te va a dejar en visto, sino que va a escuchar tu oración. Y cuando tú te das cuenta, escúchame bien, hermano, que Dios escucha tu oración, tu semblante va a cambiar, porque tú sabes: eso que me trae tanta tristeza, ya se lo dejé a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces sigues cargando con lo mismo, hermano? Porque no crees que ya se lo dejaste a Dios. ¿Sabes qué es la oración? Le entregas tu yugo, hermano, y tomas el de Él. Y dejas todo en las manos de Dios. Cada vez que estemos tristes, afligidos y preocupados, debemos arrodillarnos o dejarlo en oración a Dios y debemos descansar. ¿Por qué? Porque ya lo dejé en las manos de Dios, hermano. Y debes darte cuenta que todo está mejor en las manos de Dios. Después de orar, debes de descansar. Guarda esto, por favor, hermano. Después de orar, debes descansar en la soberanía de Dios.
Después de dejar tu petición, y cuando Ana le dijo, Señor, yo estoy atribulada, pero te pido un hijo y si me lo das, te lo doy, para ella ya se acabó eso, hermanos. Porque eso ya estaba en las manos de Dios. Siempre que traigas una carga, déjasela a Dios y aprende a descansar en Dios. Hay un hermoso himno, hermanos, que dice, yo te seguiré, pero el coro dice, descanso en ti, creo en ti. Qué importante es aprender a descansar en Dios. Después de tu oración, hermano, tú debes de saber que Dios todo lo puede, que Dios está en control, y por eso después de la oración debemos de levantarnos distintos. No porque Dios ya haya contestado la petición, porque en este momento Ana seguía sin un hijo, pero ella había descansado de que su petición ya estaba en las mejores manos, hermano. Eso es la oración. Como les dije, hay dos versículos muy importantes. El primero es el voto y la promesa que hizo Dios. Y el segundo, hermanos, no sabemos cuánto tiempo transcurrió después de la oración. No sabemos si fueron días, no sabemos si fueron meses, no sabemos si fueron años. Pero el versículo 19, hermanos, después de que ella derramó su alma delante de Dios, me encanta este verso porque dice la Biblia, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Hasta este momento ya tenía su hijo, hermanos? No. ¿Pero qué hizo Ana? Adoró. Muchos cristianos, hermanos, se apartan porque Dios no ha contestado su petición. Y dicen, es que Dios no me ha contestado. Hermano, cuando tú dejas tu petición a Dios, tú debes seguir adorando a Dios. Gloria a Dios por los hermanos que acaban de entonar ese himno, hermanos. Majestad. Y se dan cuenta que su Dios está en control, hermanos. Y te aseguro que muchos de los que se pararon aquí tienen peticiones que no han sido contestadas, pero vienen a adorar a Dios. Y debemos seguir el mismo principio que Ana. Seguimos confiando, hermano, aunque Dios no ha contestado esa petición tan grande que tiene tu corazón. Levantándose fueron y adoraron delante de Jehová, volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llevó a su mujer, y esta frase la tengo subrayada en mi Biblia. Y Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿No te da gusto que Dios se acuerda de nosotros, hermanos? Se acordó de la profunda tristeza que tenía, de cómo Penina la presionaba día a día, de su promesa, y Dios recuerda todas las promesas que le hacemos, hermano. El gran deseo que ella tenía de ser madre de un niño varón, y la historia, hermanos. Versículo siguiente. Y hermano, yo no sé cuántas peticiones hayas tenido delante de Dios, pero en cualquier momento Dios se puede acordar de esas peticiones. Y dice este siguiente verso: aconteció que al cumplirse, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿El tiempo de quién, hermanos? El tiempo de Dios. ¿Y el tiempo de Dios qué es? Perfecto, como lo vimos este miércoles, hermano. El tiempo de Dios es perfecto. Dejamos la petición en Dios, descansamos en su soberanía. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando se cumpla el tiempo, hermanos, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Y qué impresionante, hermanos, que le pidió un niño varón. Y Dios contestó su petición, hermano. Y específicamente le dio el niño que le había pedido y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre de Samuel significa el escuchado por Dios. ¿Te das cuenta que cada vez que Ana decía Samuel, es como si ella dijera el escuchado por Dios? Cada vez que decía su nombre recordaba que Dios había contestado esa petición, y tú y yo tenemos varias contestaciones a nuestras oraciones, hermano, porque Dios ha sido bueno. Orando como iglesia, danos un terreno, danos un terreno, danos un terreno. Gloria a Dios que tenemos uno, hermanos. Ahora la oración, vamos a construirlo. Dios bendice y Dios contesta peticiones en su tiempo perfecto, en el cronos de Dios, no en el nuestro, pero en el suyo.
Y Dios siempre sabe cuándo es el mejor momento, hermanos. ¿Te acuerdas que Ana le había hecho una promesa a Dios, hermano? ¿Sí recuerdas? Si le daba un niño varón, ¿qué iba a hacer con ese niño? Es tuyo, Señor. Versículo 24. Dice la Biblia, Primera de Samuel 1:24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino. Lo trajo a la casa de Jehová y el niño era pequeño. Verso 25, leeré hasta el 27. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Recuerdas, hermano, que fue Ana cuando no tenía un hijo? Cuando ella hizo ese voto, vino al templo. Y en el templo, sin un hijo, cuando derramó su alma delante de Dios, le dijo, Señor, por favor, si me das un niño varón, te lo prometo. Después de años, hermano, vino a cumplir su promesa. Y le dijo, yo soy esa mujer que vino aquí. Ya estaba muy bien, hermano, pero se acordó cómo estaba antes de que Dios contestara la petición. Le dijo, yo soy esa mujer que estuvo aquí, atribulada. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová. Verso 27. Dice la Biblia, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Qué bendición que Dios siga en el ministerio de contestar oraciones, ¿verdad que sí, hermanos? Y siguiente versículo dice, yo pues lo dedico también a Jehová. ¿Sabes qué era lo normal que hubiera pasado con esta mujer, aunque fuera cristiana? Dios contestó la oración, pues es para mí. Y hasta cierto punto, pues sí era su hijo. Pero se acordó de la promesa que le había hecho a Dios. Si me das un niño, ese niño es tuyo. ¿Cuántas peticiones tú has hecho una promesa a Dios, hermano? Y debemos recordarlas y debemos cumplirlas. Y su petición, hermanos, lo que más anhelaba, ahora Dios se lo dio, pero se lo regresa a Dios. Lo dedico también a Jehová todos los días de mi vida. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ahora, hermanos, ¿Dios le quedó mal a Ana? No. Ahora, ¿seguía viendo a su hijo, hermanos? Sí. Pero por si fuera poco, algunos ya saben el resto de la historia, pero aquellos que no es maravilloso pensar lo que dice 2 de Samuel 2:21. ¿Cuántos hijos le había pedido a Dios, hermanos? 1. Dios se lo dio. Y ese 1, escúchame, hermano, ese 1 se lo regresó a Dios porque fue el voto que había hecho. Pero Dios es tan bueno, hermanos. Versículo 21 dice la Biblia, después de esto aconteció que David, Segunda de Samuel 2:21. Dice la Biblia, entonces Abner le dijo, Primera de Samuel 2:21. Dice la Biblia, y visitó Jehová a Ana. Por eso hay que abrir nuestras Biblias, amén, hermanos. Papel, Primera de Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concebió y dio a luz, ¿qué dice ahí, hermanos? Y 2 hijas. Y el joven Samuel, que fue el hijo que le había pedido, ese crecía delante de Jehová. Ese hijo fue un tremendo siervo de Dios, hermano. Pero Dios fue tan bueno. Ahora Dios sabía, hermanos, Ana quería un hijo y que estuviera ahí con ella. Pero el primero, Samuel, era de Dios, hermano. El primogénito era de Dios. Y aparte era un voto, era una promesa. Pero Dios fue tan inmenso en su gracia que sabía que Samuel ya le pertenecía a Dios y Dios le dio otros 3 hijos, hermano. Y otras 2 hijas. En total, hermano, tuvo 6 hijos entonces. 3 y 2, 5, más Samuel, 6 o 5 o 6.
Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Yo recuerdo, mi hermana Heidi recordará la historia, orábamos mucho por mi hermana Millie. Un saludo, estás viendo el mensaje, ella vive en Chicago. Y orábamos mucho por nuestra hermana Millie, ella estaba casada, no podían tener hijos, no podían. Ella estaba irritada como Ana. Y orábamos, hermano. Y oramos para que Dios le concediera tener un hijo. Y pues se pasó la oración, no tuvo uno, tuvo dos. Y la chiquita vale por dos, así es que son como tres, hermanos. La pequeña Grace. Y cómo Dios sigue contestando oraciones, no solo las de Ana, sino las de nuestra vida, hermanos. Y yo sé que si prestara el micrófono hasta saldríamos llorando de esa puerta, hermanos. Por cuántas veces Dios ha contestado. Y antes de que Dios conteste la petición, hermanos, algo que cabe recalcar de esta historia es que su semblante cambió cuando dejó todo en las manos de Dios. Antes de tener el hijo, ella ya tenía paz, porque sus peticiones estaban en las manos de Dios. Tu paz no viene cuando Dios responde tu oración, tu paz viene cuando dejas todas tus peticiones y tu vida en las manos de Dios. Ahí viene la paz, hermanos. Ahora, ¿tú crees que tuvo los 5 hijos de un día a otro, hermanos? Pues mínimo transcurrieron 5 años, hermano, de esto. Seamos pacientes y seamos fieles a Dios, hermanos. Termino en Efesios 3:20, ni siquiera he visto el reloj, hermanos, perdón. Efesios capítulo 3, versículo 20. No llegas a la novela, ¿verdad? Efesios 3:20 dice la Biblia, y aquel que es poderoso. ¿Quién es poderoso, hermanos? ¿Para hacer cuántas cosas, hermanos? Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Versículo 21. Dios actúa más de lo que pedimos o entendemos. Ana le pidió un hijo, Dios le dio 5. Ahora algunas dije eso y estas se espantaron, ¿verdad? ¿No? Con uno. Dios es bueno, hermanos. ¿Qué es lo que te acongoja? ¿Qué es lo que te causa amargura o tristeza? Profundo lamento en el corazón. Te aseguro que es porque piensas en lo que no tienes en vez de pensar en lo que Dios ya te ha dado. Pero con esta historia aprendamos a eso que te carga, hermanos, en esta noche. Aprende a dejárselo completamente en las manos de Dios. Y al levantarte debes de pedirle al Señor, ayúdame a levantarme más ligero. Quítame esta carga, Señor. Y ayúdame a descansar en tu soberanía. Y antes de que Dios conteste esa petición, tú ya tienes que tener paz en tu corazón, porque sabes que Dios va a contestar de la mejor manera, mejor de como nosotros pedimos o entendemos. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.